Se llama ¿Por qué algunos tantos y otros tan pocos? Y habla de Alemania y habla de Argentina. Dice Don Gottfried, ¿no? Yo afirmo sin lugar a dudas que nos gobiernan los vaqueros. Porque son los que tienen en su poder las fábricas de dinero de prácticamente el mundo entero. Y su sistema monetario bancario es el artífice de esta realidad. Además, con este sistema ya han acaparado más de la mitad de las explotaciones industriales y comerciales del planeta y una incalculable cantidad de bienes inmuebles, oros y otras riquezas. Entonces surge la siguiente pregunta. Si el sistema es internacional, ¿por qué las más que evidentes diferencias entre naciones como Argentina y Alemania? Para responder esto hay que hacer un análisis de las diversas variables con las que opera este sistema monetario. Tasa de interés, encaje bancario y balanza de pagos por el comercio internacional. Podemos descartar el encaje porque es prácticamente el mismo en el mundo entero, un 3% aproximadamente y tiende a 0%, o lo pretenden llevar al 0%. Por eso te ofrecen constantemente todo tipo de sistema de pago donde no necesites el uso de dinero en efectivo y inclusive te sea imposible pagar en efectivo. La tasa de interés es entonces una variable principal porque dicta el rendimiento que obtiene el banquero sobre su emisión secundaria del dinero. Con un hipotético encaje del 5%, 95 pesos de cada 100 son emisión secundaria de dinero en forma de asientos contables bancarios y 5 pesos son la base monetaria, que es dinero en efectivo emitido por el Banco Central. Esta es una de las principales explicaciones de la diferencia entre un país y otro. Si la tasa es del 50% anual por cada 100 pesos en efectivo, el banquero ganará 950 pesos en efectivo, en concepto de interés. Y esto genera la necesidad de expandir la base monetaria para cubrir la ganancia del banquero, independientemente del aumento o merma de la riqueza real de la industria y el comercio. Lo cual desencadena en un proceso inflacionario tanto de la masa monetaria como de precios al consumidor. En cambio, si la tasa es del 5%, ese rendimiento para el banquero es de la décima parte, o sea, 95 pesos. Entonces, esto desencadena en dos grandes diferencias que impactan sobre la economía de la nación en cuestión. La expansión final al cerrar el circuito de préstamos y devolución de créditos resulta en una diferencia de 10-1. Y el costo del crédito es evidentemente menor en el caso de la tasa al 5% que al 50%. Aunque en este caso no sea de 10 veces porque esta diferencia queda amortiguada por la devaluación de la moneda. O sea, la tasa de interés menos el porcentaje de la devaluación de la moneda. Tan solo con esta variable se explica la gran diferencia entre una economía más amable y una más brutal para la vida de la población de las naciones en cuestión. Pero no es la única. La otra variable condicionante es la balanza de pagos. Es evidente que en una nación industrializada como Alemania, Como Alemania fue, ¿no? tendrá su balanza de pago favorable respecto a una nación desindustrializada como nosotros, como Argentina. Por un motivo muy sencillo. Una vende materias primas y la otra vende productos manufacturados. Y la diferencia surge
de que el valor de un producto manufacturado es como mínimo 5 a 10 veces más caro que el valor de sus materiales, o incluso más. Por lo tanto, una nación industrializada contará con esas divisas internacionales sin necesidad de endeudarse, y una desindustrializada se endeudará para conseguir divisas para pagar sus importaciones. Y eso, en este sistema de dependencia monetaria a causa del sistema internacional, impacta de pleno sobre la emisión de la base monetaria a cargo del Banco Central. En el caso de Argentina, el único recurso que le queda es la toma de deudas en dólares por la colocación de bonos del Tesoro Nacional en dólares y su consecuencia y su consecuente deuda externa. Pido mil disculpas. Esto explica por qué se vive mejor en Europa. Sin embargo, y a pesar de estas enormes diferencias, los países industrializados también tienen deudas externas y estas siguen aumentando. ¿Por qué? La respuesta es simple. Porque sus Estados-nación no emiten sus monedas de curso legal. Y por lo tanto, parte de la base monetaria es emitida contra las reservas de divisas acumuladas por la balanza de pagos a favor. Pero el resto de la base monetaria se emite contra promesa de pago mediante bono del Tesoro. Y el resto de la masa monetaria, 97% aproximadamente, nace como deuda en los bancos comerciales. Puede ser más cara o más barata de pagar, pero siempre es una deuda con los banqueros. É gracioso que sempre é uma deuda com banqueiros, né? Sempre. Gracioso não. Triste. La Fed es, se menciona aquí, don Feder, la Fed es la Reserva Federal de los Estados Unidos, La Fed financia a los Estados Unidos y al mundo emitiendo dinero, y lo hace sin contraprestación alguna de valor equivalente. ¿Entendiste? No entrega nada a cambio de equivalente valor monetario al dinero que emite. Esto es innegable. La Fed se dedica a emitir el dólar estadounidense y a prestarlo con interés. No hace otra cosa. Entonces esto quiere decir que si la Fed fuese nacionalizada por el gobierno norteamericano, el Estado americano y sus ciudadanos no se seguirían endeudando y pagarían menos de la mitad de sus impuestos, porque ya no deberían pagar los intereses ni el capital de dicha deuda con la Fed. Y digo la mitad y no la totalidad porque el hermoso Estado liberal, porque el hermoso y liberal Estado norteamericano no tiene otras fuentes de ingresos que le permitan hacer frente a los enormes gastos de su administración. No tienen empresas industriales y de servicios públicos del Estado que le generen dinero. Antes las tenían. Y además, la red de bancos comerciales gozan del señoreaje de su moneda de curso legal con o sin la Fed. Ahora bien, cualquiera se pregunta, ¿pero cómo es posible que Estados Unidos siempre salga bien parada en los momentos críticos a pesar de tener este flagelo que a nosotros nos mantiene de crisis en crisis siempre? Como ser guerras, malas cosechas, la Gran Depresión, etc. La respuesta es muy simple. Es sarcástico. La respuesta es simple. La primera regla natural del parásito es mantener vivo al cuerpo que lo alberga, por lo menos hasta que no lo necesite más. Entonces, en la Segunda Guerra, por ejemplo, la Fed no solo prestaba dinero a 0% de interés al Estado americano, también realizaban partidas de préstamo a fondo perdido
convirtiendo así momentáneamente en un banco nacional. O el mismo Tesoro americano emitió partida de dólares directamente también. Y esto fue durante el gobierno de Kennedy. Así se promovió que el Estado norteamericano o sus aliados tomasen medidas totalmente nacionalistas contra el auge brutal de la obra pública. Con el auge brutal de la obra pública. Perdón. Y yo no quedó, ¿no? Con Kennedy. Al final, Como ocurrió, todos saben. como ocurrió en Estados Unidos en su momento de crisis para dar empleo a millones de desocupados. Además, los Estados Unidos hace tiempo desarrollaron su parque industrial, gracias a las medidas de proteccionismo económico que supieron aplicar para lograr su desarrollo industrial. Y estas medidas duraron 100 años y hoy día se siguen aplicando para la protección de algunos sectores. Al igual que en Inglaterra, cuando pasó de ser un productor de lana a ser productor textil. Mientras tanto, hoy le predican a las naciones subdesarrolladas que la solución es la del libre mercado, que es en realidad lo contrario a lo que ellos hicieron para desarrollarse. Por eso, hablar de política en términos ideológicos no tiene sentido. Todo pasa por la política monetaria, que permite o no a las diversas políticas económicas. Siempre manda el que más guita tiene, y los banqueros tienen las fábricas de guita de todos los signos monetarios del planeta. Como si todo esto fuera poco, ya es sabido por todos que países como el nuestro siempre llegan al punto de no poder cumplir con los vencimientos de las cuotas de la deuda externa. Y previendo esto, el gran usurero internacional creó el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es una obra de arte del usurero. Consiste en fondos en dólares acumulados gracias al aporte de los países miembros o socios del fondo. Estos fondos están destinados a garantizar los pagos de las deudas de países que no pueden cumplir con el compromiso de deuda con el propio usurero. Los países que forman parte del Fondo Monetario Internacional aportan capital de sus economías para formar dicho fondo. Este dinero es a su vez una deuda de cada una de estas naciones con el usurero. Todos los países socios tienen deudas externas con el usurero. Entonces, cuando un país entra en cesación de pagos, el fondo le presta dinero a ese país, pero no se la da, sino que le paga a los acreedores, o sea, al usurero, o sea, que el propio usurero toma parte de esos fondos y el país moroso queda endeudado no solo con el usurero directamente, sino también con los países socios del Fondo Monetario Internacional. A cambio de esto, el país moroso quedará sometido a exigencias muy perjudiciales para su economía local. Esto consiste en la intervención directa de funcionarios designados por la dirección del Fondo Monetario Internacional, o sea, la dirección del usurero, y en definitiva, la deuda que no paga el país moroso la pagan entre todos los países socios del Fondo Monetario Internacional, y el usurero, feliz y contento, cobra y a la vez somete más aún al país deudor. El usurero tiene las fábricas de dinero de todos los signos monetarios del mundo, entonces es evidente que su objetivo no es el dinero. Resumiendo, el Fondo Monetario Internacional es una excusa para mantener en el Ministerio de Economía y el Banco Central de la Nación en default a su propia gente para acelerar el saqueo de sus bienes.
mientras los repugnantes gobiernos de dichas naciones se excusan en que es necesario hacerlo o no recibiremos el tan necesario dinero con el riesgo de terminar peor que en Cuba o en Venezuela. Así tienen más sentido la situación económica tan deplorable de estas dos naciones, ya que son un ejemplo de lo que no hay que hacer. Y a contrapartida, el primer mundo es un ejemplo de lo que sí hay que hacer. Todo en un contexto donde las razones de cada ejemplo están totalmente deformadas, ya que nunca te cuentan las verdaderas razones de sus diferencias. Así el usurero tiene a medio mundo enfrentado a la otra mitad a causa de la falsa información que tienen respecto a la situación económica que sufren diversos actores de este escenario falso, corrupto y repugnante. La cara visible del usurero está en todas las sucursales bancarias que ves a tu alrededor. No hace falta que busques demasiado o vayas demasiado lejos, dice don Gottfried Feder.